Muy buenas noches, el Señor les bendiga grandemente. Pido disculpas por haber comenzado un poquito tarde la transmisión, ya que por la gracia, la misericordia de Dios y su amor, estábamos compartiendo la palabra en la campaña donde el pastor Oscar de la Iglesia Senderos de Santidad. Pero aquí estamos con todo el amor, con todas las ganas de dar esa palabra de vida que Dios tiene preparada para esta noche. Así que quiero saludarlos a todos los que están en este momento ya conectándose a sus familias, allí donde están, de pronto en la sala de su casa, en su comedor, qué sé yo, en alguna parte de su casa, y está allí bien resguardadito, pero con un deseo y un hambre enorme de la palabra de Dios. Así que te bendigo en el nombre de Jesucristo de Nazaret y declaro que esta noche va a ser tremenda, esta noche va a ser poderosa. Esta noche va a ser de un tiempo de gloria tremendo sobre nuestras vidas. Así que vamos a prepararnos. Mientras estamos en este momento, quiero darte la oportunidad que compartas el link de la página, que compartas esta transmisión con tus amigos, con tus vecinos, con personas que así puedan estar en otro lugar del mundo o puedan estar viviendo aquí en Colombia y puedan tener esta oportunidad de recibir la palabra de Dios. Porque la escritura dice que en los postreros tiempos, que son estos, en estos postreros tiempos hay gente que va a esperar esa palabra. La palabra del Señor dice que este evangelio, era lo que quería decirles, que este evangelio será predicado en todo el mundo para testimonio a ellos, para testimonio a las naciones. Entonces, necesitamos que la gente escuche la palabra de vida. Necesitamos que la gente reciba el consejo del cielo. Aproveche esta oportunidad y comience a enviarle a tus conocidos, amigos, familiares, vecinos, para que la gente pueda conectarse con nosotros. Haz ese trabajo. Haz ese tiempo de trabajo donde puedas compartir la página. Te estoy dando unos minuticos para que lo puedas hacer, para que puedas compartir el link de la página, para que puedas compartir este tiempo. Como les he dicho en otras transmisiones, no puede ser para nosotros nomás. No podemos ser egoístas, no podemos ser egocentristas. Necesitamos compartir la palabra de Dios. En Hechos dice la palabra de Dios que la palabra de Dios crecía y se multiplicaba. Y mirando las escrituras y haciendo un análisis, puedo comprender cómo se multiplicaba la palabra. La palabra se multiplica cuando yo predico a otra persona y esa persona le predica a otro y así sucesivamente. Y esta es una manera maravillosa de poder compartir la palabra y que la palabra de Dios se multiplique. Esta es una forma impresionante, porque si bien es cierto, en la iglesia local podemos llegar a una cierta cantidad de personas a través de estos medios maravillosos que los podemos aprovechar para bien. A través de estos medios podemos hacer que la palabra llegue a muchos y no haya fronteras para poder predicar la palabra del Señor. Así que no te pierdas esta palabra que el Señor tiene para esta noche. No puedes permitir que otros se la pierdan. Necesitamos compartir la palabra de vida. Así que haz el ejercicio, haz ese trabajo de compartir la palabra. Mientras tanto, quiero que oremos y le demos gracias a Dios. Hagamos una oración en esta noche por nuestro servicio de fe y de milagros. Hagamos una oración para que el Dios eterno, el Dios poderoso, traiga de su presencia cosas impresionantes. La Biblia dice que los discípulos predicaban el evangelio y mientras predicaban el evangelio Dios respaldaba con señales, con prodigios, con milagros, y eso es lo que va a pasar en esta noche. Dios va a hacer algo impresionante. Quizás este no sea el momento en que tú coloques la razón o el pedido de oración, la razón por la cual quieres que oremos. Ese es el momento que hagas invitación a las personas que son parte de tus contactos. Contáctate con ellos, comunícate con ellos, envíales un mensaje, envíales el link de la página para que ellos puedan estar con nosotros en esta noche. Vamos a orar, vamos a darle inicio a este tiempo en oración. Así que voy a pedirte que allí donde estás,
inclines tu cabeza y cierres tus ojos y tengamos una actitud reverente y de humildad para recibir la palabra de Dios. Padre que estás en los cielos, Dios maravilloso y eterno, creador del universo, Señor, aquel que hiciste todo con la palabra de tu poder, te doy gracias por esta noche y te doy gracias por cada una de las personas que nos están viendo, por cada una de las personas, Señor Padre, que están atentos, Señor, siguiéndonos, Señor Padre, a través de las redes, Señor Padre, y nos vienen siguiendo, Señor, no a nosotros, sino a tu palabra, no a nosotros, sino al Señor Jesucristo. Te pido que los bendigas y que prepares sus corazones para esta noche, que prepares sus vidas para lo que vas a hacer en esta noche en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo te pido por la palabra que será impartida en esta noche. Yo te clamo por hombres y mujeres que tengan hambre y sed de la palabra. Yo te pido por hombres y mujeres, niños y niñas, jóvenes y jovencitas que tengan sed de lo tuyo, Padre Celestial. Yo te clamo, Señor, en esta noche me uno a los muchos que en esta hora están orando, que están orando con nosotros, Señor, están pidiendo por una palabra de vida, Señor, por una palabra de poder, y que así como en Hechos se clamaba y se gritaba palabra de Dios y no de hombre, eso sea lo que se dé en esta noche, esa sea, Señor Padre, la palabra que llegue al corazón de cada uno, en el nombre de Jesucristo. Anhelamos tu presencia, anhelamos tu poder, Señor. Activo ángeles alrededor, Señor Padre, de cada vida, en cada hogar, en el nombre de Jesús. En este lugar, Señor, activo ángeles en mi casa, Señor Padre, donde la palabra de Dios será dada, Señor, y nada va a poder estorbar este tiempo, nada estorbará esta transmisión, Señor, nada interrumpirá este tiempo, Señor, sino que recibiremos la palabra, Señor Padre, y la palabra quedará sembrada en nuestro corazón. En el nombre de Jesús, amén. Iglesia, ese es el mejor de los tiempos que la iglesia puede estar viviendo. Realmente nos encontramos a las puertas de algo grande, y el mayor evento que la iglesia ha estado esperando por años, el mayor evento, ¿sabe cuál es? Es la venida de nuestro Señor Jesucristo por su iglesia. Así que estamos anhelando, estamos esperando ese día donde nuestro Señor esté allá en las nubes y le dé la orden a los ángeles para que venga por nosotros. Yo no sé usted, pero yo sí. Yo estoy anhelando ese día donde Cristo venga por mí, donde venga por su iglesia. Lo anhelo con todas las fuerzas de mi alma y de mi ser, que Cristo venga por nosotros. La iglesia tenía un saludo en el tiempo de los Hechos, y era la Maranatha, que era la palabra Cristo viene pronto. Yo no sé si tú en tu casa lo puedas confesar. Cristo viene pronto, y viene por una iglesia que esté lista, una iglesia que esté preparada, una iglesia que camine en rectitud, una iglesia que camine en santidad, una iglesia sin mancha y sin arruga. Él viene, Él ya viene por su iglesia. Necesitamos prepararnos, nuestro corazón debe estar preparado para esa hora. Entonces, yo no sé si tú estás preparándote, si tu equipaje ya está listo, si tú ya estás listo, si tu corazón ya está preparado para el encuentro con tu Dios. La Biblia dice, prepárate para el encuentro con tu Dios. Estamos en un tiempo histórico. Escúchalo muy bien. Estamos en un tiempo histórico. Pastor, es un tiempo histórico porque toda la gente está en sus casas. Es un tiempo histórico porque está esta pandemia tan terrible azotando el mundo entero. Probablemente es un tiempo histórico por eso, pero es el tiempo más grande para la iglesia. Es un tiempo histórico porque nos estamos preparando para la venida del Señor. Este es un ensayo. Estamos en las casas. ¿Y qué estamos ensayando?
Estamos ensayando a ser cada día más esos mejores adoradores que le adoran al Señor en espíritu y en verdad. Estamos entrenándonos para estar en el cielo por la eternidad, adorándolo y exaltándolo. Así que preparémonos, porque ya el Señor está por venir. Cuando suene la final trompeta, entonces Él enviará a sus ángeles, vendrá en las nubes y Él enviará a sus ángeles por la iglesia. Yo estoy feliz, yo estoy muy contento porque el Señor ya viene por su iglesia. Bien, quiero llevarte a una palabra maravillosa, una palabra poderosa, y quiero que vayas allí a Colosenses. Gloria a Dios, Colosenses. Capítulo 2. En esta noche de fe y milagros quiero compartirte una palabra de vida. Colosenses, capítulo 2, verso 14 y verso 15. Colosenses, capítulo 2. Verso 14 y verso 15. Voy a esperar que encuentres en las Escrituras. Colosenses, capítulo 2, verso 14 y verso 15. Si ya encontraste, la Escritura dice lo siguiente: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Dios bendiga y añada bendición a esta palabra. Bien, hoy quiero hablarte de la fe en la obra de la cruz. Fe en la obra de la cruz. Cada viernes estamos hablando acerca de fe porque Dios me habló acerca de esto, estando en un tiempo de intimidad. El Señor me dijo que los días domingos habláramos acerca de altar y los días viernes habláramos acerca de fe. Cuando el Señor me dijo eso, nada de esto estaba pasando en Colombia. Quizás estaba pasando allá bien lejos de nuestra nación. Y el Señor me dijo esto y yo, bueno, si el Señor me dice que hable acerca de fe, vamos a hablar de fe. Pero ahora lo entiendo y lo vienen entendiendo también los hijos de casa. ¿Por qué el Señor quería que estuviéramos hablando acerca de fe? Porque en este momento se está moviendo mucho temor se está moviendo alrededor del mundo y necesitamos tener claro qué es lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz y necesitamos tener claro cuáles son estos tiempos y lo que el Señor va a hacer. Yo siento y percibo en mi espíritu que esta noche será extraordinaria. Yo percibo en mi espíritu, sí, las noches pasadas, los viernes pasados han sido poderosos, domingo también, cada domingo, cada miércoles ha sido impresionante. Pero yo percibo en mi corazón que esta noche será maravillosa, esta noche será tremenda. Así que quiero hablar acerca de la fe en la obra de la cruz o fe en la obra redentora. La Escritura habla en Apocalipsis, dice las Escrituras, que el Señor era el Cordero inmolado antes de la creación del mundo. Mirando allí en Génesis, si tú vas a Génesis, en el capítulo 3, está y registra la Biblia la caída del hombre, cuando Adán y Eva pecaron. Dios en el capítulo 1 y en el capítulo 2 les había entregado la tierra y les había entregado el gobierno de la tierra y el dominio de la tierra. Y les dijo: señoreen, sojuzguenla, multiplíquense y señoreen y sojuzguen la tierra. Pero el pueblo, pero Adán y Eva pecaron.
La Biblia dice, nuestros primeros padres pecaron. Así que Adán y Eva pecaron, y cuando pecaron entró el pecado al mundo. Por un hombre, dice la palabra en Romanos, entró el pecado al mundo, y por ese pecado entró la muerte al mundo. Dios había destinado que sus hijos, su pueblo más bien, o su gente, más bien, esa gente fuera gente que viviera para Dios. Adán y Eva y todas las generaciones fueran generaciones que buscaran a Dios, que lo adoraran, que vivieran para Él. Pero desafortunadamente la palabra del Señor registra que Adán y Eva pecaron. Ahora, la pregunta es, ¿sería que a Dios se le pasó? ¿Sería que Dios no sabía que el hombre iba a pecar allí en el huerto del Edén? No, a Dios no se le pasó nada. Él sabía exactamente lo que iba a pasar. Por eso la Biblia dice que Él ya tenía un plan de redención, un plan de salvación. Él ya tenía todo preparado, previamente preparado, y Él sabía que el hombre, ese hombre que Él creó, ese hombre a su imagen y a su semejanza, ese hombre iba a pecar. La escritura dice que después de que el hombre pecó, Dios llegó al huerto como acostumbraba y comenzó a pasearse. La voz del Señor se paseaba por el huerto, y Adán corrió y se escondió detrás de los árboles, y se había cubierto su desnudez con hojas de higuera. La higuera representa la religiosidad. Las hojas de higuera representan la religiosidad. Déjame decirte que lo que dice Efesios no es por obras para que nadie se gloríe. La salvación es por gracia. ¿Y qué hizo este hombre llamado Adán y esta mujer Eva? Se cubrieron su desnudez con hoja de higuera. Cuando el Señor comenzó a aparecer, o la voz del Señor comenzó a pasearse por el huerto, ellos corrieron a esconderse. Pero yo quiero hacerte una pregunta para que te la respondas allí en casa. ¿Quién se puede ocultar de la presencia del Señor? El salmista dijo de la siguiente manera, dijo, ¿a dónde huiré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol hiciere mi estrado, allí me estará tu diestra. Entonces el salmista en el Salmo 139 dice, habla de la omnipresencia de Dios y dice que Dios, los ojos del Señor contemplan toda la tierra. Los ojos del Señor ven toda la tierra. Así que, ¿quién puede ocultarse? ¿Quién puede ocultarse del Señor? No, es que yo peco allí, el Señor no me va a ver. Yo hago esta maldad allí y el Señor no me va a ver. Adán y Eva dijeron, yo me voy a ocultar del Señor y el Señor aquí no me verá, detrás de estos arbolitos no me verá. Y Dios comenzó a hablarle a ese hombre que había creado y le dijo, ¿a dónde estás, Adán? Y quiero aquí hacer un alto para decirte algo muy importante. Cuando Dios llamó a Adán. ¿Por qué? Porque él era la cabeza de la creación. Él era la corona de la creación. Y Dios llamó a Adán porque él era el sacerdote a quien había encomendado. Y le dijo, ¿dónde estás, Adán? Era que Dios no sabía dónde estaba. Ay, se me escondió, ¿qué se me hizo? ¿Sería que se me perdió? No, él sabía exactamente dónde estaba. Dios es omnisciente, Él lo conoce todo. La Biblia dice en el Evangelio de Juan que estaba Natanael en un lugar debajo de una higuera, y cuando fue Felipe, su hermano, a llamarlo y a decirle, hemos conocido al Cristo, debe ser este el Cristo. Y cuando llegó Natanael frente al Señor, el Señor le dijo, cuando estabas en la higuera, yo te vi. ¿Habrá un lugar donde nos podamos esconder de la presencia de Dios?
No hay un solo lugar, no hay un rincón en el mundo donde nos podamos esconder de la presencia del Señor. Por eso, iglesia, este es el tiempo de entender que debemos caminar en santidad delante de Él, porque delante de sus ojos todo está al desnudo. No hay nada que esté oculto. En el Salmo 139 dice la palabra que para el Señor lo mismo le son la luz que las tinieblas. Usted puede decir, aquí en oscuras, en la oscuridad nadie me verá, y podré hacer de las mías y nadie me verá. Podré pecar, podré mentir, podré adulterar, podré fornicar, mirar cosas que a Dios no le agradan y Dios no me verá. Y podré escuchar lo que no le agrada a Dios y Dios no escuchará, porque Dios seguramente tiene sus oídos cerrados y no me va a escuchar. ¿Quién se oculta de la presencia del Señor? Nadie. Así que Adán se ocultó de la presencia del Señor, se escondió supuestamente de la presencia del Señor. Eso me hace acordar también de Jonás, cuando el Señor le dio orden de ir a Nínive, y dice la palabra de Dios que él huyó para irse a Tarsis, para huir de la presencia del Señor. No, me parece la peor de las tonterías. ¿Cómo puede uno escapar de la presencia del Señor? Me lo voy a esconder, voy a huir, voy a salir corriendo y cojo aquí a la esquina y Dios no me ve. No, a Dios no se le escapa nada, nada es nada. Entonces, él se le trató de ocultar al Señor y el Señor lo llamó a cuentas. Y para resumir esta historia que registra en Génesis capítulo 3, el hombre peca, y después de la caída del hombre, que el hombre comete alta transgresión contra el Señor y contra lo que Dios le había mandado, cuando el hombre peca, entonces comienza algo terrible. Entra el pecado al mundo y por el pecado entra la muerte, y por el pecado entra la enfermedad, y por el pecado entra la ruina, porque la Biblia dice que el Señor, debido al pecado del hombre, maldijo la tierra. Debido al pecado del hombre, el Señor maldijo la tierra y le dijo a la tierra, ya nunca produzca igual. Ahora te producirá la tierra espinos y cardos. Eso quiere decir que la tierra no iba a volver a producir las cosechas que antes producían. Yo no me alcanzo a imaginar las cosechas en el tiempo de Adán, pero tuvo que ser frutas muy grandes, tuvo que ser legumbres gigantes, era algo maravilloso. Usted dirá, ¿usted dónde saca eso, pastor? Mucha imaginación. No es imaginación, porque estuve mirando un video de un avivamiento que hubo allí en Almolonga, Guatemala, y mostraban allí los campesinos los frutos que eran de este tamaño, mis hermanos. Ustedes pueden imaginar una zanahoria del tamaño de su brazo prácticamente. Hermano, ¿dónde usted ve eso? Eso pasa cuando el Señor sana la tierra. Y yo me imagino que los frutos que habían en la tierra del Edén y en el resto de la tierra eran frutos grandes. No habían plagas que destruyeran los frutos. No había necesidad de fungicida ni nada de esto para poder mantener la tierra limpia de todas esas plagas y que los cultivos estuvieran limpios de esas plagas. Así que a partir de ese momento hubo maldición en el área económica, maldición material, maldición espiritual, porque la muerte entró al corazón del hombre. Desde ese momento el hombre se volvió pecador, con naturaleza pecaminosa. Y a partir de ese momento Dios ordenó, más bien maldijo la tierra, y ya la tierra no producía el mismo fruto. Y la enfermedad comenzó a venir al mundo. Mi hermano, cuando miramos esta situación que está pasando, esta pandemia del coronavirus que está arrasando con tanta humanidad y que tantos están en este momento contagiados y muchos en cuidados intensivos, donde las naciones no saben qué hacer, donde los presidentes perdieron el control de esa situación, debemos pensar a quién le echamos la culpa.
Y muchos dicen, es la culpa de no sé quién, es la culpa de si sé cuándo, y probablemente usted echa la culpa de dónde se originó esta pandemia, pero la culpa no es de este ni de aquel. ¿Sabe de quién es? La culpa es del pecado que el hombre ha cometido. Y a partir de ese momento que vino el pecado al mundo y el hombre se convirtió en hombre pecador, con naturaleza pecaminosa, la Biblia dice, en la carta a los Romanos, dice que ninguna persona puede entrar al cielo porque el pecado los destituyó de la gloria de Dios. Ese pecado los alejó por completo de la gloria de Dios. Dios había creado a su hombre para que viviera con él, para que lo adorara, para que subiera por la eternidad con él. Pero a partir del pecado de Adán y Eva, todo hombre es pecador, toda mujer es pecadora. Y la palabra del Señor dice, entonces allí la carta a los Romanos, dice la palabra del Señor, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Volviendo a la idea de lo que estábamos hablando antes, sería que a Dios se le escapó. Sería que Dios hizo al hombre y la mujer y dijo, no, estos muchachos se van a comportar muy bien y van a hacer las cosas muy bien. Pues déjame decirte que a Dios no se le escapa nada. Dios sabía que el hombre iba a pecar. Dios sabía que el hombre iba a fallar. Y como Él ya sabía que el hombre iba a pecar, que el hombre iba a fallarle, el Señor ya tenía un plan de redención. Dios desde la eternidad ya tenía un plan de redención. El hombre ni siquiera Dios lo había creado. El hombre ni siquiera había ocupado la tierra. Ni había tierra, ni había nada. Pero déjame decirte que Dios ya tenía un plan de salvación. Dios ya había diseñado un plan de salvación. Por eso Apocalipsis nos dice la palabra que Él era el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Cuando Jesús vino a la tierra, Juan dijo acerca de Jesús, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Algo más quiero decir allí. Los sacrificios del Antiguo Testamento no podían quitar el pecado. Los sacrificios del Antiguo Testamento lo único que podían hacer era cubrir el pecado. Perdóneme que lo compare de esta manera. Es como cuando el gatico hace sus gracias y luego lo tapa con tierra, ¿sí? Y oculta lo que hizo con tierra. Así pasaba con los sacrificios del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento se hacían tantos sacrificios, eso eran unas matanzas de animales y se derramaba tanta sangre y se hacían holocaustos, ofrendas de paz, bueno, un montón de sacrificios. Pero déjame decirte que ninguno de estos sacrificios tuvo el poder para poder quitar el pecado. Ningún sacrificio tuvo la capacidad y el poder para quitar ningún pecado. Solamente lo que hacía era cubrirlo. Resulta que en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, cuando la gente iba a presentar su sacrificio, que se presentaba una vez al año, durante el año se presentaban otros tipos de sacrificios, pero había un sacrificio por el pecado y ese sacrificio se presentaba una vez al año. El sumo sacerdote entraba al lugar santísimo con sangre de ese sacrificio, sangre de los machos cabríos o de los toros o de las becerras, y entraba con esa sangre y entraba al lugar santísimo, y en ese lugar no podía entrar sino solamente el sacerdote. Si el sacerdote entraba en pecado, estaba mal, o más bien no se había purificado también de su pecado, el sacerdote podía caer inmediatamente muerto en el lugar santísimo. Él tenía amarradas unas campanillas en uno de sus extremos, tenía unas campanillas y tenía una soga que lo amarraba, de forma que si el sumo sacerdote caía muerto, los que estaban afuera, porque ellos no podían entrar, ellos comenzaban a jalar la soga y lo sacaban muerto, porque si alguien entraba a sacarlo, inmediatamente también moría. Ahora, escúchame bien, si no se podía presentar el sacrificio por el pecado, un año, el pueblo otra vez se quedaba sin perdón de pecado.
un año más el pueblo tenía que cargar con la culpa, con el pecado, con todo esto. Así que ya eran 2 años. Déjame decirte que si el sacerdote entraba y Dios no aceptaba el sacrificio o no aceptaba al sumo sacerdote en el estado que estaba, déjame decirte que el Señor rechazaba el sacrificio y ya no había otra oportunidad durante el año, sino hasta el año siguiente. ¿Te puedes imaginar algo tan terrible? Que tú corrieras a la presencia del Señor y el Señor te dijera, no te puedo perdonar, espérate un año para que te pueda perdonar. ¿Cuántos pecados cometemos en el año? Miles de pecados. La palabra del Señor dice en la carta a los romanos que no hay hombre que no peque. No hay un solo hombre que no peque. Así que, ¿cómo podríamos presentarnos delante de la presencia del Señor si el Señor nos dijera, no te puedo perdonar? O si viviéramos en el tiempo del pueblo de Israel, donde se presentaban los sacrificios una vez al año, y si el Señor no aceptaba el sacrificio o si rechazaba el sacrificio debido al sumo sacerdote y él lo rechazaba y dijera, no, hoy no puede haber perdón, ¿cómo sería nuestra situación? ¿Cómo sería nuestra vida? ¿En qué situación nos encontraríamos de amargura, de opresión? Sería algo insoportable, lo podría decir de esa manera, insoportable. Así que te llevé al Antiguo Testamento para hablar de los sacrificios que se llevaban a cabo en el Antiguo Testamento. En la carta a los Hebreos, que te recomiendo que la estudies en casa, carta a los Hebreos, habla acerca de los sacrificios que se presentaban en ese tiempo. Y Levíticos también habla de los sacrificios, que tú comienzas a leer Levíticos, que la ley de no sé qué, que la ley de sí sé cuándo, que el sacrificio no sé qué, que el sacrificio, y como que te parece aburrido. Déjame decirte que todos esos sacrificios, esos rituales y esas ceremonias se llevaban a cabo para que el Señor tuviera misericordia del pueblo y lo perdonara. No le quitaba el pecado, pero lo perdonaba. Pero la palabra del Señor dice que ninguno de esos sacrificios fue suficiente. Dios por misericordia los aceptaba. Cuando Él los aceptaba, por misericordia los aceptaba. Pero realmente nunca fue suficiente. Por eso dice en la carta a los Hebreos que nunca un sacrificio era suficiente. Por eso tocaba hacer muchos sacrificios, muchos sacrificios. Año tras año se presentaba al sumo sacerdote y año tras año se hacían sacrificios para que el Señor lo perdonara. Entonces nunca ninguno de esos sacrificios cumplió el estándar de la santidad de Dios. Ninguno de estos sacrificios cumplió el estándar de la exigencia de la ley. Ninguno fue perfecto. Ninguno fue suficiente. Ninguno cumplió con el estándar de lo que Dios estaba demandando en su palabra, ni de acuerdo a la santidad de Dios. Ninguno de ellos. Pero la palabra del Señor dice que Dios en la consumación de los tiempos envió a su Hijo y lo envió, dice la palabra de Dios, que tomó forma de hombre. En la carta a los Filipenses dice que tomó la forma de hombre y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. Durante toda la vida del Señor Jesús, Él se hizo obediente. Él obedeció al Señor en todo. Tanto así que la palabra del Señor dice que el Señor le decía a sus oyentes, yo no hago mi voluntad, hago la voluntad del que me envió y hago lo que Él me dice que haga y hago lo que le veo hacer a Él. Él vino a hacer la voluntad de Dios. La palabra dice en los Salmos, me has dado cuerpo y voy a hacer, o para hacer tu voluntad, dice la palabra. Jesús no vino a hacer lo que Él quería. Tomó forma de hombre y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente en todo. Él obedeció en todo, pero luego dice la Escritura que se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Hasta dónde llegó su obediencia? Hasta la obediencia de la cruz.
Él ya sabía desde antes de la fundación del mundo cómo iba a morir. Cuando estuvo aquí en la tierra, Él sabía quién le iba a traicionar y de qué manera iba a morir, cómo iba a entregar su vida. La palabra del Señor dice que Él dijo, no, nadie me quita la vida. Tengo el poder para ponerla y tengo el poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Así que Él no hizo su voluntad, Él hizo la voluntad del Padre y Él le obedeció tanto que dice la palabra que estuvo dispuesto a obedecerle hasta la muerte, y no cualquier muerte, sino la muerte de cruz. ¿Por qué la Biblia menciona muerte de cruz? Porque la palabra dice en el libro de Deuteronomio que cualquiera que moría en un madero era maldito. Y Jesús en la cruz murió en el madero. Él se hizo maldito. Él se hizo maldición por nosotros. En Gálatas dice la palabra, te pido que vayamos allá. Gálatas, capítulo 3. Gálatas 3, verso 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Jesús no murió de cualquier manera. Jesús murió en un madero, dice la palabra. Es más, ni siquiera dice que Él murió en una cruz, sino Él murió en un madero. Te dirá, pastor, ¿cuál es la diferencia? Una cruz, que la hemos visto, está perfectamente arreglada, la han arreglado, la han lijado, está finita. Un madero, se cogían los árboles, se cortaban y como fuera, y ahí colgaban a la persona. Jesús murió en un madero, así que si el madero tenía chuzos y le estaba chuzando la espalda, igual él tenía, aparte de que estaba herido en la cruz, él estaba siendo punzado por los pedazos de madera que tenía el madero este. Iglesia, este sacrificio no fue cualquiera. La palabra del Señor dice en la carta a los Hebreos que este sacrificio fue hecho una vez y para siempre. ¿Por qué el sacrificio del Señor Jesús se hizo una vez y para siempre? ¿Por qué? Porque fue tan perfecto que no hubo necesidad de un segundo intento. No hubo necesidad de un ensayo. Jesús no estaba ensayando en la cruz, y si le salía bien, entonces después llevaba a cabo el verdadero sacrificio. Jesús no hizo ningún ensayo. Jesús en la cruz entregó su vida y su sacrificio fue perfecto. La palabra del Señor nos habla cómo Él fue azotado, cómo fue escupido. Le golpearon con un madero o con una caña, le golpearon la cabeza. Y quienes le golpearon eran soldados romanos, personas preparadas en la guerra, personas que tenían una fuerza para la guerra, personas que entrenaban, hacían fisicoculturismo. Era gente preparada para la batalla. Entonces, los golpes que recibió el Señor no fueron cualquiera. Él recibió bofetadas, dice la palabra del Señor. Cuando Él está hablando con el sumo sacerdote y Él le dice algo, entonces coge a alguien y comienza a pegarle bofetadas. Otros llegan y lo escupen, que era una humillación total. Lo escupieron en la cara. Aparte de eso, no solamente hicieron eso, sino lo laceraron. Y usaban unos látigos que en la punta tenían plomo, bolas de plomo, y en las bolas de plomo tenían unos chuzos. A veces eran en vidrio, otras en huesos y otros metálicos, y tenían unos chuzos y lanzaban el látigo, y luego cuando jalaban el látigo arrancaba pedazos de piel. Así fue la tortura que recibió el Señor. En Isaías dice la palabra en el capítulo 52, en el verso 13 y 14 dice la palabra que el Señor fue sometido a torturas.
Y también dice ahí en la escritura que el Señor no parecía un ser humano, parecía, dice la escritura, parecía un monstruo. En otra traducción dice que parecía un monstruo. Estando en la cruz, Él ya había sido latigado, le habían puesto una corona de espinas, lo habían golpeado, le habían pegado también con una caña, lo habían escupido, lo habían humillado, y aparte de eso lo habían obligado, o no obligado, no, perdón, lo habían puesto una cruz para que la llevara. Él no estaba obligado. Él con gusto estaba cargando esta cruz. Y dice la escritura que así como estaba, había llegado hasta allí al Gólgota. Ahora estoy omitiendo otras cosas que son importantes también. Pasó toda la noche con hambre. Pasó toda la noche prácticamente en desnudez. Pasó toda la noche en la cárcel. Estuvo allí en la cárcel. Y al otro día fue cuando lo sentenciaron a la muerte. Y mi Señor, en ese momento que es sentenciado a la muerte, le entregan la cruz. Le entregaron el arma homicida y le llevaron hacia allá, hacia el Gólgota. Llegó al Gólgota, y estando en el Gólgota, la palabra nos registra que lo colgaron allí, y no lo colgaron amarrado como a veces vemos en algunas películas, sino lo clavaron a la cruz. Usaron clavos para sujetar sus manos y sujetar sus pies allí en la cruz. Y ahí, ya teniendo claro todo esto, allí en Colosenses capítulo 2, que es el texto que estamos viendo, dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Había un acta que nos condenaba, había un acta de decretos. ¿Y cuál era esa acta de decretos? Toda la ley nos condenaba. Había una deuda que nosotros teníamos. Nosotros teníamos una deuda que no podía pagarse ni con esta vida ni con la otra. Podíamos reunir a todos los seres humanos y ninguno, y con toda la vida que podíamos reunir de los seres humanos, no podríamos pagar la deuda que teníamos con el Señor. Teníamos una deuda impagable, pero la palabra del Señor dice que Él en la cruz anuló el acta que nos culpaba. El Señor en la cruz anuló esa acta que decía: usted es culpable de pecado, usted es culpable de homicidio, usted es culpable de mentira, usted es culpable de chisme, usted es culpable de robo, etcétera, etcétera, etcétera. Toda la ley nos culpaba, porque la palabra registra que si una persona incumplía una sola de las cosas, un solo decreto de la ley, entonces era culpable de toda la ley. Podría cumplir casi toda la ley, pero si incumplía una sola, era culpable de toda la ley. Pero ¿sabe qué hizo el Señor allí en la cruz? Dice la escritura que Él hizo algo impresionante, y fue que anuló, hizo nula el acta que nos era contraria. Él pagó la deuda que nos pertenecía a nosotros. La ira de Dios debía haber caído sobre nosotros, pero sobre Cristo cayó allí en la cruz del Calvario. La palabra del Señor nos registra allí en primera carta a los Corintios cómo el Señor le hizo pecado. Cuando la Biblia dice que Cristo fue hecho pecado, está hablando que el Señor lo trató como trataría el pecado. Estando allí en la cruz, el Señor dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Tú dirás: ¿por qué, pastor, nos está compartiendo hoy esta palabra? En el mundo entero se está de pronto celebrando y hablando acerca de la muerte del Señor Jesús. Y se ve como un acto de tristeza, de dolor. Pero déjame decirte que el dolor lo vivió nuestro Señor Jesucristo. ¿Pero para qué? Para hacer esa acta que nos era contraria, que nos acusaba, que nos condenaba. Él la anuló en la cruz. Él la clavó en la cruz. ¿En qué momento quedó clavada? En el momento que Cristo estaba allí clavado en la cruz. Esa acta que nos era contraria, que estaba en medio de Dios y nosotros, esa acta fue allí clavada en la cruz. Y verso 15 dice, ahora quiero detenerme allí un momento, no hay nada que nos condene. Ahora tenemos que vivir una vida de rectitud y de santidad para Dios. Pero Cristo murió en la cruz, ¿para qué? Para hacer nula el acta que te condenaba.
nula el acta que te acusaba. Él pagó la deuda para que tú no tengas por qué pagar esa deuda. Él anuló esa acta para que esa acta no te condenara. Había un acta y el diablo tenía derecho para decir, es que este me pertenece a mí, este va para el infierno. ¿Por qué? Porque este cometió este pecado, este transgredió este decreto, y este otro, y este otro, y este otro. Entonces este hombre o esta mujer son destinados a la muerte eterna. Él tenía esa acta y él sabía lo que decía esa acta, que era la ley, y esa acta nos condenaba. Pero damos gracias a Dios por el sacrificio del Señor Jesucristo, porque ese sacrificio fue hecho una vez y para siempre. No hubo necesidad de repeticiones, no hubo necesidad de volverlo a intentar, no hubo necesidad de ensayos. Ya el Señor hizo ese sacrificio. El sacrificio del Señor cumplió los estándares de las exigencias de la santidad de Dios. El sacrificio de la obra de la cruz cumplió con todo lo que el Señor demandaba. El Señor en la cruz cumplió con todas las demandas de la ley, con todas las demandas de la santidad de Dios, con todo lo que demandaban los sacrificios, con todo lo que demandaba el Señor. Así que fue el sacrificio que cumplió con todo lo que el Señor requería. Por lo tanto, quiero decirte que no hay necesidad, cuando uno ve en las peregrinaciones, gente que se lacera, gente que se saca sangre, gente que camina descalza y están tratando de agradar a Dios con eso. Ya no hay necesidad de eso. Cristo ya lo hizo. Él murió por nosotros y tomó nuestro lugar. Él fue nuestro sustituto. La ira que Dios iba a derramar sobre el pecador cayó sobre nosotros. La ira que el Señor iba a derramar sobre nosotros cayó sobre Jesús. Él llevó todos nuestros pecados en la cruz. Por su llaga fuimos nosotros curados, dice la palabra del Señor. Así que esa ira que era para nosotros, que el Señor tenía destinada para nosotros, ya no es para nosotros. Cristo murió. Cristo tomó nuestro lugar, fue nuestro sustituto. Cristo nos redimió de la maldición que nos pertenecía a nosotros. Se hizo por nosotros maldición. Y Él anuló el acta de los decretos que era contra nosotros. Así que el diablo pueda que te esté diciendo, eres culpable de esto, pero el Señor ya tomó tu lugar. El diablo puede estarte diciendo, te mereces la muerte, pero el Señor tomó tu lugar. El diablo puede decirte, eres reo del infierno, pero el Señor tomó tu lugar. Verso 15 dice la palabra, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Hubo un desfile triunfal cuando Jesús entrega su vida y dice lo siguiente: en tus manos encomiendo mi espíritu. Él muere y su espíritu baja a las profundidades de la tierra. Como dice en la carta a los Efesios, dice claramente que Él bajó a las partes más bajas de la tierra y llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Qué fue lo que pasó en ese momento? Jesús baja, su espíritu y su alma baja a las profundidades de la tierra, y en ese momento el diablo está de fiesta, y como dirían por ahí, el diablo estaba de parranda, el diablo estaba feliz, el diablo estaba contento, probablemente estaba brindando con los demonios y estaba diciendo: vencimos a ese hombre también, porque durante toda la historia de la humanidad Satanás estuvo buscando quién sería y buscando a ese hombre que sería el Redentor, el Mesías, y buscaba asesinarlo. ¿Para qué? Para que no se cumpliera el plan de Dios. Por eso en la tentación Satanás le dice a Jesús: si eres hijo de Dios, tírate del pináculo del templo, porque a sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece en piedra alguna. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque él quería que el Señor se mandara del pináculo del templo y se suicidara, y de esa manera estaríamos perdidos. De esa manera ya no habría esperanza para el ser humano. Pero gracias por Jesús, porque aunque fue tentado en todo, no pecó. Aunque fue tentado en todo de una manera tan terrible, no pecó y no cedió a las pretensiones del diablo. Él le responde con la palabra. El Señor le dice: no tentarás al Señor tu Dios.
¿Por qué? Porque él sabía que esa no era la manera que él debía morir. Y volviendo a lo que estábamos diciendo, el Señor está en la cruz. Su espíritu y su alma descienden a las partes más bajas de la tierra y allí está el diablo, allí están los demonios, el infierno está de fiesta, están celebrando, no sé si están tomando whisky, no sé si están tomando cerveza, no sé qué están haciendo, están de fiesta. ¿Por qué? Porque dijeron, matamos a otro que probablemente podría ser el Redentor, que probablemente podría ser el Mesías. Lo matamos y estaban felices, pero de repente el Señor aparece allí en la escena. No era igual que todos los demás, había resplandor en su vida, el espíritu, él en espíritu bajó allí y se presentó, lo dice la palabra en la carta de Pedro, se presentó allí y el diablo cuando lo vio dijo, esto no puede ser. Él era diferente, Jesús era diferente, había resplandor en su vida. Entonces los demonios comenzaron a pasar uno por uno. El demonio, que tentaba al hombre a robar, el que tentaba al hombre a fornicar, a adulterar, a mentir, uno por uno fue pasando y realmente no tenían de qué acusar al Señor porque Jesús no había pecado, había vivido en completa integridad y en completa santidad. Cuando todos los demonios pasaron y ninguno lo pudo culpar, el Señor toma a Satanás, que es lo que dice la palabra allí, que él lo exhibió públicamente triunfando sobre él en la cruz. ¿Qué fue lo que pasó? El Señor lo exhibió públicamente delante de los demonios, lo exhibió y le dijo, ahí está tu rey. Resulta que en la antigüedad, cuando un rey vencía a otro rey, lo cogía, lo amarraba de las manos y de los pies y lo llevaba amarrado a su caballería y lo exhibía por todo el pueblo, mostrándoles a su rey. Le decía, mire, este es su rey, yo lo vencí, yo lo destruí, yo lo vencí a este rey y lo llevaba amarrado, lo cual era una humillación porque todo el pueblo tenía que verlo, todo el pueblo lo miraba como su rey que un día los había mandado, que un día los había gobernado, ahora estaba amarrado a una caballería, arrastrado, lleno de tierra, su cara, sus brazos y todo su cuerpo, y estaba pelado porque lo estaban arrastrando con la caballería. Así que el rey lo llevaba, un rey cuando vencía al otro rey, cogía al rey vencido, lo amarraba a su caballería y lo llevaba varias vueltas por todo el pueblo. Le decía, ahí está tu rey, yo lo vencí. Eso fue lo que hizo el Señor Jesús con Satanás. Lo llevó por todo el infierno y lo exhibió públicamente, triunfando sobre él en la cruz, y le dice a los demonios, ahí está tu rey en quien tú has creído. La palabra dice en el Antiguo Testamento, dice la Escritura que Satanás está humillado en polvo. Entonces la Escritura nos habla claramente cómo el Señor lo exhibió. Cómo el Señor lo exhibió y se burló de él. Dijo, yo lo vencí. Esto no se lo esperaba el infierno. Esto no se lo esperaba Satanás. Esto no se lo esperaban los demonios. Ellos nunca se imaginaron que esto podría pasar. Ellos creyeron otro más que murió. Probablemente era el Mesías. Lo matamos y ganamos. Pero resulta que ellos creían que habían ganado, pero ese era el plan y el diseño divino. Dios había diseñado que su Hijo muriera así. Nadie mató a Jesús. Él mismo entregó su vida en esa cruz. Tenía el poder para ponerla y tenía el poder para volverla a tomar, porque ese mandamiento recibió de su Padre. Estuvo allí en el corazón de la tierra durante 3 días, y estando en el corazón de la tierra, no voy a entrar en detalle de lo que pasó, pero una de las cosas que pasó fue que humilló públicamente a Satanás. El enemigo que tanto te hace la vida imposible es un enemigo vencido. Pero pastor, ¿por qué me hace tanto daño? Porque aunque está vencido, no está muerto. ¿Ya? Ha sido vencido. Es como cuando un boxeador vence al otro. Es un ejemplo, ¿no? Porque realmente Cristo es más que eso. ¿Ya? Entonces el que cae a la lona, aunque está vencido, no está muerto. Déjame decirte que el Señor venció al diablo en la cruz.
lo venció. Ahora él es un enemigo vencido. No le engrandezcas, no lo pongas muy en alto, no digas es que Satanás me hace y me deshace. No le des un estatus que él no se merece. Dale el estatus al Señor que él se merece. Y el Señor lo exhibió públicamente, triunfando sobre él en la cruz. Así que nuestra victoria está asegurada. El sacrificio de la cruz fue un sacrificio perfecto, fue un sacrificio para siempre. Así que cualquiera que se acerca al Padre a través de Jesús es salvo. Aquel que se acerca a través de Jesús al Padre tiene la victoria que Él ganó. Así que yo te llamo en esta noche para que tú creas en el sacrificio de la cruz, para que pongas tu fe, tu confianza en la obra de la cruz. Quiero llevarte a otro pasaje para concluir este tiempo en Isaías. El libro de Isaías, del profeta Isaías. También está registrado en el Evangelio de Mateo. Pero en Isaías dice la palabra en el capítulo 53. Isaías 53. Dice la palabra del Señor en el verso 4. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Se dispuso con los impíos su sepultura, más con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano, la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verso 11, y luego dice la palabra: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará la iniquidad de ellos. Así que el Señor ya desde la antigüedad, desde el Antiguo Testamento, estaba diciendo cómo iba a morir mi Señor, cómo iba a morir en la cruz del Calvario y cómo iba a entregar su vida por nosotros. Él tomó tu pecado, Él tomó tu rebelión, Él tomó mi pecado, tomó mi rebelión, Él tomó nuestra enfermedad, y por su llaga fuimos nosotros curados. Es necesario que en este momento pongas tu fe no en la abuelita que ya se te murió, no en el tío que crees que está orando por ti en el cielo, no en que pongas tu fe en otros dioses. Es necesario poner fe, nuestra fe, en la obra de la cruz, en la obra redentora de la cruz. Vamos a otro pasaje que está en Hechos, capítulo 4. Hechos, capítulo 4. La palabra del Señor dice en Hechos capítulo 4, verso 12. Hechos 4, 12. Gloria a Dios. Dice la Escritura: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Por qué no hay otro nombre bajo el cielo en el cual podamos ser salvos? ¿Sabe por qué? Porque nadie más murió en la cruz por nosotros, solamente Jesucristo. Así que si has puesto tu confianza y tu fe en algo más, el Señor te dice: no es correcto. Solamente en Cristo hay salvación. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres
en el cual podamos ser salvos solamente en el nombre de Jesucristo, porque Él fue el que sufrió los horrores de la cruz y Él fue el que sufrió la ira de Dios en la cruz del Calvario. Y un texto más para terminar, y está allí en Hechos capítulo 16, Hechos capítulo 16, verso 31. Hechos 16, 31. La escritura dice, ellos dijeron, o sea, Pablo y Silas que estaban allí, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No hay salvación sino solamente en Jesús. Yo te invito a reconciliarte con el Señor. Si te habías apartado de Él, si le habías dado la espalda al Señor, si venías pecando y haciendo lo que a Dios le desagrada, en Santiago dice que Dios no está de acuerdo con algo y dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Así que, amigo que me escuchas, iglesia que me escuchas, es tiempo de regresar al Señor con todo nuestro corazón en arrepentimiento y con toda certidumbre de fe en la obra de la cruz, con toda la confianza en lo que el Señor hizo, porque solamente su obra y solamente su sacrificio nos pueden perdonar de pecados. Creo que Dios nos ha permitido este tiempo de cuarentena para enderezarnos, para rectificarnos delante del Señor. Creo que Dios nos ha permitido este tiempo también que está viviendo el mundo para volvernos al Señor, para acercarnos al Señor. Tenemos que poner nuestra fe en la obra de la cruz, en la obra redentora que el Señor hizo, porque es la única obra que tiene tanta perfección. En la obra de la cruz no hay otro sacrificio que pueda salvar al ser humano. No hay sacrificio que tú hagas que te pueda salvar, solamente lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Así que hoy te llamo, te desafío, y el Señor también te desafía a que le entregues tu vida a Jesucristo. Y si venías haciendo lo que es incorrecto, conocías a Cristo, pero estabas viviendo una vida de pecado, una vida licenciosa, una vida haciendo lo que a ti te parecía en pecado, fornicando, viendo pornografía, mentira, crítica, tanta cosa, arrepiéntete. ¿Sabe por qué? Cristo viene pronto. Dile a la persona que está a tu lado, Cristo viene pronto. Él ya está a la puerta y viene por una iglesia que esté en santidad. Pero la santidad solamente viene cuando tú y yo ponemos nuestra fe en la obra de la cruz y le buscamos y el Espíritu nos santifica. Así que, iglesia, es necesario volver a creer en lo que Cristo hizo por nosotros. Gracias a Dios por esa sangre derramada. Gracias, Jesús, por esa sangre que derramaste por nosotros. Porque esa sangre no solamente nos limpia, sino nos quitó el pecado. No solamente nos quita el pecado, sino nos perdona, nos reconcilia para contigo, Señor. Así que, iglesia, es el tiempo de reconciliarse. Si venías viviendo mal delante del Señor, reconcíliate en este instante. Si te puedes arrodillar allí donde estás y levantar tus manos al cielo, y puedas hacer una oración que te voy a guiar a hacer. Si no conocías a Cristo y quieres también arrodillarte o estar allí en pie y levantar tus manos al cielo y reconciliarte con el Señor, acercarte al Señor y aceptarlo como su Señor y Salvador, esta es la oportunidad. No hay oportunidad más grande, y es que podamos recibir a Jesucristo en nuestro corazón o que nos reconciliemos con el Señor. Es el momento, es la hora. No creas que escaparás. No puedes continuar de la misma manera como estabas viviendo. No puedes seguir igual. Es el momento de arrepentirte. Es el momento de volverte al Señor. El Señor está con sus brazos abiertos. Aprovechemos el tiempo de la gracia, porque llegará un tiempo donde no haya tiempo. Escucha eso, parece raro lo que estoy diciendo. Habrá un tiempo donde no habrá tiempo. Y cuando llegue el tiempo donde no habrá tiempo, ya no hay nada que hacer. Nada que hacer. Entonces, aprovecha esta oportunidad.
Si quieres aceptar al Señor en tu corazón o quieres reconciliarte con el Señor, haz conmigo la siguiente oración. Padre Celestial, te doy gracias por tu misericordia. Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Reconozco que esta naturaleza que tengo me llevaría al infierno. Tú eres el juez justo. Y aunque eres el juez justo, no me has pagado conforme a mis pecados. Te pido perdón. Confieso que soy pecador, pero también confieso que creo en la obra de la cruz. Creo que moriste en la cruz del Calvario, que entregaste tu vida, que derramaste tu sangre en esa cruz. Perdona mi pecado. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Límpiame con tu sangre y escribe mi nombre en el libro de la vida. No lo borres jamás. Séllame con tu Espíritu Santo. Haz de mi cuerpo tu templo. Haz de mi cuerpo tu habitación. Vive en mí. De hoy en adelante, yo soy tu hijo y tú eres mi padre. De hoy en adelante, sé que nunca te apartarás de mí. Y ayúdame a yo estar muy cerca y nunca apartarme de tus caminos. Ahora, aquellas personas que se han apartado de los caminos del Señor, que le conocieron, pero que viven una vida que les agrada a Dios, ese es el momento de reconciliarte con el Señor. Dile: Señor Jesús, perdóname. Reconozco que separado de ti nada puedo hacer. Y como dijo Pedro, ¿a quién iré si solamente tú tienes palabras de vida eterna? ¿A quién correré si tú eres el único camino, la verdad y la vida? Perdóname por haber pecado contra tu santidad. Límpiame con tu sangre. Restáurame. Y ayúdame, Señor, para vivir una vida de santidad. Porque sin santidad nadie te verá. Amén. Bien. Quiero aprovechar este momento para orar por ti, para orar por tus necesidades. Si estás enfermo, si tienes algún familiar en casa que se encuentre enfermo, quiero orar por ti, por tu casa, por tu familia. Si de alguna manera hay alguien de pronto en un hospital y sabes que está en un hospital, vamos a orar por esa persona para que el Señor le sane. Esta es la oportunidad para que recibas un milagro. Aunque ya recibiste el milagro más grande, podríamos cerrar la transmisión en este instante, porque ya recibiste el milagro más grande, que fue la salvación. Después de ese milagro, no hay otro milagro que se le compare. He visto cómo piernas y brazos han crecido y te decía la vez pasada que para mí es uno de los milagros más asombrosos. No es el más asombroso porque para mí uno de los milagros más asombrosos después de la salvación es la resurrección de un muerto. Pero he visto ese milagro y me parece impresionante. Tumores desaparecer, cáncer desaparecer, gente que está en cuidados intensivos, como le sucedió a una de nuestras hermanas, que estuvo en cuidados intensivos y el Señor le volvió a la vida. Eso fue impresionante. He visto esos milagros, pero no hay milagro más grande que la salvación. Así que ya recibiste el regalo más grande, el milagro más grande que es la salvación. Podríamos acabar y ya estaríamos satisfechos, muy felices por lo que el Señor hizo. Así que voy a orar por aquellas personas que se encuentran enfermas, aquellas personas que de pronto están contagiadas de coronavirus, aquellas personas que se encuentran desvalidas, enfermas. Voy a orar para que el Señor obre un milagro. Padre eterno, te doy gracias.
En el nombre de Jesús, por aquellas personas que vieron la transmisión, por aquellas personas que escucharon la palabra y que en este momento están colocando y han puesto su confianza en la obra perfecta de la cruz del Calvario. Lo que tú hiciste allí en ese madero, Señor, al morir por nosotros. Ahora, en el nombre de Jesús, tomo autoridad sobre toda enfermedad y sobre toda dolencia en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesús reprendo todo dolor, reprendo migrañas en el nombre de Jesús. Si alguien está con migraña, ahora mismo ordeno que esa migraña desaparezca en el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora mismo ordeno que la rinitis también desaparezca en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Ahora mismo la miopía, el astigmatismo, la hipermetropía se van en el nombre de Jesús de Nazaret. Si hay alguna persona que esté ciega, ahora reciba la vista en el nombre de Jesucristo. Aquella persona que tiene problemas en los músculos y tiene dolor en los músculos, ese dolor desaparece en el nombre de Jesús. Espíritu de muerte te ato en el nombre de Jesús. Espíritu de enfermedad te ato en el nombre de Jesús. Espíritu de cáncer, sal de esa persona ahora mismo en el nombre de Jesús. Esa persona que se encuentra en la clínica es sana. Ahora mismo esa persona que está contagiada de coronavirus reciba sanidad en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Reciba un milagro en el nombre de Jesucristo. Ahora mismo el coronavirus sale, la enfermedad sale en el nombre de Jesucristo de Nazaret, y declaro a esa persona sana para la honra y para la gloria de nuestro Dios. Oramos, Señor Padre, decretamos milagros, sanidades y prodigios. Esa persona que tiene problemas en sus cuerdas vocales sea sano ahora mismo en el nombre de Jesús. Esa persona que tiene quizás un tumor, un quiste, desaparece ese quiste en el nombre de Jesús. Hay una persona que tiene un dolor en su brazo izquierdo, ahora mismo comienza a moverlo de esta manera y sea sano ahora mismo en el nombre de Jesús. Hay otra persona que tiene un dolor en la parte derecha de su vientre, sea sano en el nombre de Jesucristo. Desaparece ese dolor ahora mismo en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Ahora mismo, por el poder de la palabra, ordeno sanidad. Si hay una persona que tenga problemas en el corazón, sea sano ahora mismo en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Decreto milagros, ordeno milagros en el nombre de Jesús. Hay dos personas que el Espíritu Santo me las está mostrando, y esas personas tienen problemas en sus rodillas. Ahora mismo levántese de su silla donde está. Sé que de pronto a alguno le puede costar, pero levántese de su silla y comience a mover sus piernas, porque ahora mismo la sanidad se está operando. Rodillas sean sanas en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesucristo desaparece ese dolor. Señor me está mostrando una persona que venía con un fuerte dolor de estómago. Tiene un fuerte dolor que le está acompañando, no sé si 2 o 3 días le viene acompañando ese dolor de estómago. Ahora mismo, si hay alguna bacteria, en el nombre de Jesús muere ahora mismo en el nombre de Jesús, y se va ese dolor en el estómago en el nombre de Jesús. Tenía un problema serio esa persona, un dolor muy fuerte, y eso le hacía ir varias veces al baño, pero en el nombre de Jesús decreto que hay sanidad para su cuerpo ahora mismo en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Gracias, Señor. Gracias por lo que estás obrando. Gracias por la manera que estás actuando. Gracias, 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 Señor, por tus milagros, por tus prodigios en el nombre de Jesús. Hay una mujer que tiene quistes en uno de sus senos, y en el nombre de Jesús ordeno que esos quistes desaparezcan en el nombre de Jesucristo. Esa dama estaba inquieta, estaba preocupada, pero el Señor te dice que ahora eres sana, por cuya herida, por cuya llaga eres curada. Gracias, Señor, gracias en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Gracias por tu obra perfecta en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Si hay alguien que tenga sus piernas más cortas, póngase así, acomódese en su silla y extienda sus piernas de esta manera, y que alguien se las tome, porque voy a ordenar para que un milagro suceda.
para que cuando una pierna está más corta que la otra, sufre la espalda, incluso sufre la columna, y por eso, y usted podrá creer que eso no es verdad, pero a veces hay dolor de cabeza por eso, porque una pierna está más corta que la otra. Entonces está sufriendo la cadera, está sufriendo la columna, todos los músculos están tensionados y eso hace que duela la cabeza, duela la espalda. Ahora, esa persona extienda sus piernas hacia adelante y en el nombre de Jesús, piernas crecen en el nombre de Jesucristo, crecen en el nombre de Jesús. Ahora mismo, en el nombre de Jesucristo, ordeno que crezcan hueso, que crezcan tendones, músculos, que crezca piel en el nombre de Jesucristo. Y ordeno sanidad. Si ya recibiste un milagro, haznos saber, cuéntanos el testimonio. Probablemente estás mandando pedidos de oración, pero he hecho una oración general para que usted reciba milagros, para que usted reciba sanidades. Tómelo, arrebátelo o arrebate ese milagro en el nombre de Jesús de Nazaret. Si hay testimonios, háganos saber. Háganos saber en este momento que usted recibió un milagro. Bueno, hay de pronto aquí en alguna urgencia, alguna oración, no sé, porque estábamos orando por sanidades. En el momento que se ordenan sanidades, usted debe arrebatarlas, tomarlas. Créalas. Crean la palabra que se está soltando. La palabra del Señor dice, creed en Dios y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. Así que en el momento que se está ordenando milagros, usted debe tomarlos. Una persona tiene dolor en las coyunturas y el Señor le dice, me está poniendo en el corazón que ore por usted. Ahora mueva esas muñecas y mueva ahí donde está el problema. Mueva porque el Señor está sanando en este momento en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias. Hay una persona que el Señor me está mostrando que tiene un dolor en esta parte. Probablemente sea como úlcera. ¿Sí? Le ha molestado, siente mucho ardor, le duele, no puede comer bien. En el nombre de Jesús declaro sanidad. Ahora mismo esa úlcera se cicatriza en el nombre de Jesús y ordeno que eres sano por el poder de la palabra. Haznos saber en este momento si recibiste sanidad, si recibiste un milagro. ¿Ya tenemos testimonios? ¿Hay milagros? ¿Hay testimonios? Bueno, Victoria estaba pidiendo por un milagro. Extienda su... Dice que tiene la epiglotis inflamada y no puede respirar bien. Entonces, ahora en el nombre de Jesús, ordeno sanidad para su cuerpo, medicina. Y ordeno que sus pulmones en este momento reciban sanidad. Dice que no puede respirar bien. Ahora mismo, en el nombre de Jesús, ordeno que sea sana. Haz un ejercicio, comienza a respirar y bota por la boca, respira y bota por la boca. En el nombre de Jesús, eres sana, ya. En el nombre de Jesús, ordeno que tu cuerpo reciba sanidad, por cuya herida, por cuya llaga eres sanada. Si ya fuiste sana, cuéntanos, testifica. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Te honro, te bendigo, te exalto por lo que has hecho. Quiero al menos unos 2 testimonios para poderlo contar y luego cerrar este tiempo de transmisión. Pero hablo de esos 2 testimonios que podamos contar ahorita en la transmisión, pero tú vas a seguir escribiendo los testimonios de lo que el Señor hizo, nos sigues contando lo que el Señor hizo, porque esto honra al Señor, honra su nombre y edifica la fe de las personas que nos están viendo en esta transmisión. Cuéntanos lo que el Señor hizo en tu vida. Si Victoria ya fue sana, cuéntanos. Aprovecho esta oportunidad para saludar a todas las personas que nos están viendo y aquellas personas que nos están viendo en otro país. Te saludamos y te bendecimos. Recuerda que para la palabra de Dios no hay fronteras, que para los milagros no hay fronteras, que el Señor no tiene fronteras para obrar en tu cuerpo y en tu vida. Así que tenemos aquí 2 milagros. Princesa Ángel
nos cuenta que fue sana de la alergia. Me acuerdo de ti que estuviste escribiéndonos que tenías una alergia, no sé en qué parte de tu cuerpo, y dimos orden en el nombre de Jesús que fueras sana de la urticaria. Y el Señor obró, así que le damos la gloria a Dios. Estamos muy contentos y muy agradecidos con el Señor por lo que el Señor hizo. Ella recibió este milagro el viernes pasado. Ella nos cuenta que fue el viernes donde ella recibió este milagro. Qué bueno, porque la palabra del Señor no vuelve vacía. Nuestra hermana María Ortiz recibió también un milagro financiero. En un domingo, no, perdón, el viernes pasado también estuvimos declarando una palabra y se habló una palabra acerca del milagro financiero, cómo Dios cuidó a Elías en medio de la escasez, de la sequía que estaba viviendo Israel y las naciones que estaban alrededor, y el Señor cómo lo sostuvo y le proveyó de manera extraordinaria. Así que alabamos al Señor y lo honramos por lo que el Señor hizo en la vida de nuestra hermana María Ortiz con ese milagro financiero. Dios no abandonará a sus hijos. Dios no los dejará solos. Él les proveerá. Mientras en el mundo hay escasez, mientras en el mundo hay ruina de pronto, o hay preocupación porque la situación económica está mal, nosotros estamos viviendo un milagro. Nosotros estamos bajo la mano poderosa de Dios, recibiendo la provisión del cielo. Así que honramos a Dios, bendecimos a Dios por todos esos milagros financieros y esos milagros físicos que han venido ocurriendo. Porque hay muchas personas que han venido recibiendo milagros financieros y nos cuentan: Dios ha venido bendiciéndome. Dios obró un milagro financiero. Me trajeron un mercado, me hicieron una consignación. Una mujer nos contó cómo una persona, alguien le había consignado y en la cuenta había una suma de dinero que ella no esperaba. Victoria, gloria a Dios, fue sana completamente en el nombre de Jesús de Nazaret. Su inflamación se fue y el dolor desapareció, y en este momento puede respirar muy bien, y en el nombre de Jesús el milagro fue hecho. Gloria a Dios, gloria a Dios. No sé si usted pueda darle la gloria a Dios conmigo por todo lo que el Señor hizo en esta noche, pero especialmente por aquellas vidas que se reconciliaron y especialmente por aquellas vidas que aceptaron a Cristo como Señor y Salvador. Pero también damos la honra a Dios por la palabra. Vamos a orar para dar por finalizada esta transmisión, pero no olvides que el día domingo hay un horario solamente para este domingo, y es a las 4 de la tarde. No llevaremos a cabo la transmisión a las 9 de la mañana, sino a las 4 de la tarde estaremos recibiendo la palabra del Señor. Así que usted tiene la oportunidad sábado y parte del domingo para enviar el link de la página a otras personas para que puedan conectarse con nosotros y recibir la palabra del cielo. Necesitamos más que nunca el consejo de Dios. Necesitamos más que nunca en estos tiempos peligrosos. Necesitamos la palabra de nuestro Señor. Vamos a orar y vamos a cerrar ese tiempo. Padre, te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por este tiempo. Tiempos de bendición, tiempos de gloria, tiempos de fe, tiempos de milagros, tiempos de palabras, Señor. Muchas gracias. Honramos tu nombre. Te exaltamos, mi Señor, por todo cuanto tú hiciste en esta noche. Honramos tu nombre por la palabra, porque fue una palabra certera, porque fue una palabra puntual, Señor, para este tiempo. Honramos tu nombre, Señor, por lo que hiciste en esta noche, Señor. Te honramos por los milagros, por los prodigios, por las señales, Señor, que tú hiciste en los cuerpos, y por los milagros financieros que vienes haciendo, Señor, en las diferentes familias, en el nombre de Jesucristo, Señor. Y terminamos este tiempo agradecidos por todo lo que hiciste, por tus maravillas. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Dios me les guarde, Dios me les bendiga. No se les olvide, este domingo, vamos a estar a las 4 de la tarde transmitiendo la palabra del Señor. Honramos su nombre. Gracias, Señor. Te bendecimos, te exaltamos.
Digno eres de adoración y alabanza. Él es fiel, Él es grande. Gracias, Señor. Seguramente Dios quiere que estemos otro ratico acá en el aire. No hemos podido cerrar la transmisión. Seguramente Dios desea que usted siga siendo bendecido. La casa de donde Dios nos ha colocado es una casa que disfruta mucho la palabra de Dios y disfruta mucho pasar tiempo con el Señor. Así que gracias a Dios por este maravilloso tiempo que nos ha regalado. Y ahora sí, gracias al Señor por este tiempo y terminamos honrando y exaltando a nuestro Dios por todo lo que Él hizo. Gracias, Señor. Te bendecimos. Te honramos, Señor. Gracias, Padre. Porque tuya es la gloria y tuya la adoración. Tuya la exaltación, Señor. Gracias, Señor. Gracias.